40 años del golpe militar en Chile. Tiempo de analizar el desempeño del Poder Judicial chileno, las reacciones y políticas públicas. Chile, país del hemisferio sur, un país en donde la religión es importante para sus habitantes y la que ha sido importante en la historia de esta nación. El catolicismo, que va en declive, es la creencia predominante y la de mayor influencia en la sociedad. La polarización política, que aparece en los años 60, registra la creación en 1965 del movimiento político de izquierda MIR, quienes pasan a la clandestinidad en 1998. El Partido Socialista adopta estas políticas de izquierda en el Congreso de Chillán, ratificando sus ideales en el Congreso de Serena. En forma simultánea, aparece por esta misma época un grupo de derecha denominado Tacna, el que mediante el uso de las armas busca una salida a las crisis. El tanquetazo, ocurrido en junio de 1973, no es otra cosa que un acto de sublevación militar frustrado del movimiento nacionalista Patria y Libertad. Con la llegada de Salvador Allende a la presidencia de la República por el Partido Unión Popular, los chilenos fincan sus esperanzas en un gobierno que propicie un cambio. Pero la toma sucesiva de inmuebles urbanos y predios agrícolas, empresas e industrias y ante la ausencia del aparato judicial y policial hace que el ciudadano tome medidas buscando su defensa individual. Esta situación se presenta entre 1970 y 1973, época en la que predomina el desorden y se hace evidente el desconocimiento y violación a los derechos de las personas. A partir de 1972 se hace notorio la crisis económica, se crece la inflación, reina el desabastecimiento de productos esenciales y se marca una polarización económica. Estos hechos conllevan a que el Parlamento ponga en cintura al gobierno de turno, lo que obliga al Ejecutivo a forzar la legislación. Se crean los grupos paramilitares, los que se fortalecieron creando la ilegalidad, abusos y desorden. En 1973, las Fuerzas Armadas de Chile dan un golpe militar y con el nombramiento de una junta de gobierno derrocan al presidente Allende y asumen el poder supremo en lo constituyente, legislativo y ejecutivo. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. En ese mismo año se emiten de la libre asociación, la creación de sindicatos y cualquier grupo, agremiación que predicara las teorías marxistas. Se declara igualmente por esta junta militar el estado de emergencia nacional que deja en manos del general en jefe de las Fuerzas Armadas y en los comandantes de guarniciones en cada región el control de las provincias. Se declara igualmente un estado de guerra, a efecto de aplicar la normatividad militar y todas sus disposiciones para establecer el orden, lo que inhabilitó la justicia ordinaria para decidir las infracciones al estado de sitio. El 10 de marzo de 1978, el gobierno militar promulgó el Decreto Ley 2191 o Ley de Amnistía para las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores incurrieron en hechos delictivos ocurridos en el estado de sitio entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Se concedió amnistía igualmente a quienes estaban condenados por tribunales militares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe del año de 1976, al resumir el estado de los derechos humanos en este periodo, señaló: el mantenimiento en pleno vigor de normas que vean totalmente la actividad de los partidos políticos, substancia restricciones que no obstante la liberación operada aún amenazan la libertad de expresión del pensamiento, así como los que pesan sobre los derechos de asociación y de reunión, unido todo ello al funcionamiento poco eficaz de los órganos que deben controlar la regularidad de la actividad jurídica del Estado.
y a la demora en adoptar medidas efectivas y concretas que directa e inequívocamente conduzcan hacia el restablecimiento dentro de un plazo razonable, breve, del derecho de sufragio y de participación del pueblo en el gobierno. En este periodo se vulneraron severamente los derechos humanos, los que fueron limitados, y el país se rigió por un sistema militar totalitario. Durante el periodo de gobierno, y una vez cesado el mismo, las fuerzas militares mantuvieron una actitud de silencio ante las violaciones bajo el acatamiento o principio de obediencia. Mantener el silencio era necesario para el prestigio y respeto de las instituciones castrenses. La creación de una mesa de diálogo en la que participaron las Fuerzas Armadas, la academia, religiosos, abogados y víctimas permitió que los militares reconocieran públicamente el ocultamiento de cuerpos y desapariciones, asumiendo la responsabilidad sobre una hipótesis de desapariciones que jueces y abogados para la época. Este acercamiento deja sus vacíos, ya que se descubre que la información entregada por los militares era errónea. Aunque los partidos políticos fueron desarticulados, se nota que durante el periodo del régimen militar totalitario, los personeros de la democracia cristiana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Notificaron igualmente a los representantes de los sectores de derecha, quienes apoyaron unánimemente el golpe militar y guardaron silencio frente a las violaciones reiteradas a los derechos humanos. La Iglesia en este periodo tuvo una amplia participación, colaborando con las víctimas con labor pastoral y acción concreta de socorro y amparo a las víctimas de la violencia. Mediante decreto arzobispal, el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, creó la Comisión Pro Paz, dirigida a dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual. También funcionó en este periodo la Comisión de Refugiados CONAR, que funcionó en los aleros de las iglesias evangélicas para ayudar a los refugiados en el extranjero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al calificar las prácticas utilizadas por el gobierno militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, señaló que el gobierno había empleado prácticamente la totalidad de los medios conocidos para la eliminación física de los disidentes, entre otros desapariciones, ejecuciones sumarias de individuos y de grupos, ejecuciones decretadas en procesos sin garantías legales y torturas. Las violaciones de los derechos humanos más comunes en esta época fueron ejecuciones al margen del debido proceso legal, detenciones y torturas con resultado de muerte. Los puntos más importantes que caracterizan este periodo son: desde septiembre de 1973 a enero de 1974, se caracterizó por una limpieza de los partidos del régimen depuesto y una represión generalizada dirigida contra personas, grupos o sectores de la población más pobre y periférica que se consideraban conflictivos. Se caracterizó asimismo este periodo por la constitución de consejeros de guerra, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia DINA, el 14 de junio de 1974, en el que existieron ejecuciones y desapariciones selectivas de personas hasta su disolución y reemplazo por la Central Nacional de Información CNI el 3 de agosto de 1977. Reiniciación de la actividad insurreccional de parte de los enemigos del régimen a finales de los 80 y hasta el año 1988. El concepto de víctima que se maneja para esta investigación se puede definir desde la perspectiva de los delitos vigentes en la época, es decir, antes del 11 de marzo de 1990 y del establecimiento de las comisiones de verdad instauradas. Se ha entendido como víctimas de violaciones de los derechos humanos a quienes fueron sometidos a desaparición forzada, esto es detención y luego desaparición, ejecución en cualquiera de sus formas, uso indebido de fuerza con resultado de muerte, abuso de poder con resultado de muerte y atentados contra la vida con resultado de muerte, cometidos por agentes del Estado, personas a su servicio y particulares bajo pretextos políticos que incluían actos de terrorismo indiscriminado y selectivo, así como otros atentados. Conforme al criterio señalado a la fecha, el número de víctimas reconocidas por violaciones de los derechos humanos es, por parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de 2.000
279 personas, a las cuales hay que sumar las nuevas calificaciones efectuadas por la Comisión de Verdad y Reparación, que ascienden a 1.891 casos. Finalmente, la Comisión contra Prisión Política y Tortura determinó que en el periodo investigado se había producido la violación del derecho a la integridad de 27.255 personas, cifra que incluye a 102 niños nacidos en prisión. Todo lo anterior arroja un número total de 31.425 personas. El periodo entre 1974 y 1977 está caracterizado por ser la época en donde se produjeron más casos de detenciones y desapariciones. Durante el año 1974, la acción represiva se dirigió especialmente en contra del movimiento de izquierda revolucionario MIR. En 1975, con los del MIR existe un elevado número de víctimas del Partido Socialista. Por último, desde fines de 1975 y en gran parte de 1976, la mayoría de las víctimas corresponden a militantes del Partido Comunista PC. El 5 de octubre de 1988 se produce un plebiscito en el cual la ciudadanía tuvo la oportunidad de decidir si Augusto Pinochet seguía como presidente de la República por 8 años más, o si se procedía a la realización de elecciones libres al año siguiente. El plebiscito dio el triunfo al no, y en 1990 asumió Patricio Aylwin Azócar como primer presidente elegido democráticamente tras 17 años de gobierno militar. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. La tarea es hermosa: construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos. El establecimiento de la democracia no fue total. Por el contrario, hubo un paso programado del régimen militar al régimen civil, gobierno en el cual se busca realizar algunas modificaciones a la Constitución de forma prudente, ya que ésta estaba encaminada hacia la dictadura impuesta por Augusto Pinochet. Hacia el año 2005 ya se le habían hecho alrededor de 45 modificaciones a la Constitución, con lo que los ciudadanos ya sentían que se estaba ante una nueva Constitución. El primer gobierno democrático de Aylwin asumió en estas circunstancias la labor de hacer justicia y verdad en la medida de lo posible, intentando evitar una confrontación entre las fuerzas civiles y las armadas. Esta misma actitud prudente fue continuada por el segundo presidente elegido, Eduardo Frei Ruiz. A finales de 1977 comenzaron a gestarse grandes cambios a nivel judicial, con modificaciones en el funcionamiento de los sistemas judiciales vigentes. Estos cambios se vieron efectuados finalmente con la captura de Augusto Pinochet en Londres en el año de 1988. A partir de esta época se le dio un gran avance a las investigaciones y se empezó a producir las primeras condenas. Hasta el año 2009 se puede dar a conocer por parte del Ministerio del Interior un total de 3.108 acusaciones y procesamientos vigentes en contra de 567 exagentes. De estos procesos, 41 corresponden a resoluciones absolutorias en primera y segunda instancia, que estaban siendo apeladas en este momento. Reconocimiento de las víctimas. Los familiares de las víctimas, mediante un arduo trabajo, lograron la atención internacional, logrando una presión a la Junta Militar por explicar la situación de 119 personas quienes fueron detenidos y desaparecidos, los cuales aparecerían en una lista creada por esta Junta. De este modo, en el caso de los delitos de desaparición y ejecuciones con resultado de muerte, investigados por los jueces con dedicación exclusiva o preferente y patrocinados por el Programa de Derechos Humanos, se logró avanzar en las investigaciones e incluso en muchos de ellos se lograron sentencias condenatorias, caso que no ocurrió con los procesos que fueron atendidos por jueces ordinarios sin dedicación privilegiada y por la justicia militar, que en su mayoría se mantienen sobreseídos y no obtuvieron respuesta de la justicia, y tampoco en los casos de las personas que fueron víctimas de torturas, el reconocimiento también fue dispar. Aquí las víctimas debieron iniciar causas particulares y enfrentar los costos judiciales completamente solas. La reparación obtenida mediante la investigación o procesos penales.
Uno de los problemas comunes que se presentaron se debieron a las condenas que se obtuvieron, pues las sanciones que aplicó la Corte Suprema fueron percibidas tanto por abogados como por familiares de las víctimas. Si bien se obtuvieron sentencias que reconocieron responsabilidades penales concretas, el criterio mantenido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que aplicó lo que fue denominado como justicia con clemencia, rebajó las condenas, lo cual implicó en la práctica la aplicación de beneficios alternativos a la prisión, lo que a su vez significó que la mayoría de los condenados cumplieran en medio libre su condena. De los 32 sentencias que dictó la Corte Suprema de Justicia entre el 30 de julio de 2007 y el 1 de enero del 2009, en 18 casos aplicó la prescripción gradual, es decir, en 56.3% de los casos, en el 43.7% restante, absolvió aplicando la prescripción o condenó.